Un cordial saludo a todos los estudiantes del grado séptimo. Bienvenidos a este tercer periodo. Vamos a comenzar un tema nuevo que lleva por nombre el ecosistema. ¿Ok? De pronto ya ustedes han conocido este término, pero vamos a estudiar a profundidad lo que son los ecosistemas y los elementos de un ecosistema. Tenemos que un ecosistema es un conjunto, ¿verdad? Que está formado por seres vivos, el ambiente que rodea a esos seres vivos y las relaciones que se dan entre ellos. Cuando observamos cualquier ecosistema, vamos a poder observar que hay plantas, animales, también hay las condiciones que rodean a estos seres vivos, como el aire, el suelo, la humedad, y también vamos a ver que estos organismos se relacionan entre sí, y a todo este conjunto de factores se le llama ecosistema. Podemos definirlo entonces como un lugar donde se establecen relaciones entre los seres vivos y los seres no vivos. ¿Okay? Los factores de un ecosistema, vamos a ver, todos los ecosistemas tienen unos factores. Hay unos que son factores vivos y factores no vivos. Vamos a ver cómo se conocen a estos factores. Dice a las comunidades de organismos, es decir, a los seres vivos de un ecosistema se les denomina factores bióticos y a los factores físicos del medio, esto es, a los seres no vivos, se les denomina factores abióticos. Los factores bióticos y abióticos interactúan entre sí relacionándose mutuamente. Entonces, ¿cuáles son los factores de un ecosistema? Tenemos los factores bióticos, ¿ok? Bio viene de vida, y los factores abióticos. A significa sin vida o abióticos, sin vida. ¿Ok? Y estos obviamente van a establecer una relación entre sí. Tenemos entonces, vamos a ir especificando cuáles son estos, vamos a ir estudiando cada uno de estos factores. Primero comenzamos entonces con lo que son los factores abióticos. Todos los organismos de un ecosistema dependen de las condiciones ambientales que en ese ecosistema existen, ¿verdad? Y una de las características de estos factores abióticos es que no tienen vida, es decir, son inertes. Algunos ejemplos son las precipitaciones, las rocas, el agua, el suelo, el tipo de suelo, el tipo de agua que esté en un lugar. Eso forma parte, o todos esos elementos forman parte de los componentes abióticos o factores abióticos de un ecosistema. Vamos a ir viendo cada uno estos componentes. Cada uno de ellos va a influir directamente y van a ser de suma importancia para los seres vivos que en ese ecosistema estén. El primer factor que vamos a estudiar es la temperatura. Es sumamente muy importante para todos los seres vivos, ya que de la temperatura va a depender el cumplimiento de las funciones vitales de estos organismos. Y la temperatura sabemos que varía en relación con la altitud, ya que cuando la altitud es mayor, la temperatura disminuye, es decir, hay más frío. Por esta razón, la cumbre de las montañas tiene nieve. Y la temperatura disminuye según el lugar esté más cerca de los polos o más está a nivel, perdón, la temperatura disminuye según un lugar esté más cerca de los polos, ¿ok? Mientras más cerca esté de los polos, la temperatura va a ser más baja, por supuesto. Y mientras entonces el lugar esté más cercano a la línea ecuatorial o lo que es el centro de la Tierra, entonces la temperatura va a ser más alta. Gracias al calor que genera el Sol, la superficie del planeta se calienta y mantiene la temperatura adecuada para que los seres vivos realicen sus procesos vitales. ¿Okay? Entonces la temperatura es sumamente importante para determinar cómo van los organismos a existir, cómo van a realizar sus funciones, cómo se van a desarrollar y de acuerdo a las diferentes temperaturas es que vamos a poder ver diferentes tipos de organismos de acuerdo entonces a esta temperatura. Sabemos que los pingüinos no los vamos a encontrar aquí en Colombia porque ellos están adaptados a unas temperaturas muy bajas. Entonces, la temperatura es sumamente importante e influye en qué tipo de organismos habitan en un ecosistema.
Otro factor sumamente importante sabemos que es la luz solar, ya que la energía solar es sumamente importante para lo que es el cumplimiento de la fotosíntesis, este proceso tan importante que llevan a cabo las plantas. Y recuerden que entonces las plantas son esos primeros productores dentro de lo que es la cadena alimenticia, del cual se va a alimentar los animales herbívoros, los carnívoros se van a alimentar de esos herbívoros. Entonces la luz solar es sumamente importante también dentro de un ecosistema. Nos dice, esta energía llega a la Tierra y se transforma en luz y calor, mantiene la vida en el planeta. La luz solar regula la fotosíntesis y otros procesos que se dan en el ecosistema. Por ejemplo, muchos árboles florecen según la cantidad de luz solar que reciben. Los animales responden a las variaciones de la luz solar en las diferentes épocas del año. También conocemos que hay animales que son diurnos, hay otros que son nocturnos, entonces es sumamente importante este factor. La altitud, como ya lo dijimos, tiene que ver con la temperatura también, pero entonces nos dicen que la altitud es la altura que tiene el ecosistema en relación con el nivel del mar. Y la altitud tiene efectos sobre la temperatura, como ya lo vimos, pues en las zonas bajas son calientes y en las zonas más altas son más frías. Entonces son dos factores que están relacionados. Otro factor abiótico es el suelo. Es un factor sumamente importante también en el ecosistema y va a influenciar en lo que es la vegetación, ya que no será la misma si el suelo es arenoso, arcilloso, rocoso o de otra característica. Los elementos que están presentes en el suelo, como el fósforo, carbono, nitrógeno, calcio, magnesio, potasio y otros, también son factores abióticos, por tanto afectan el crecimiento de las plantas. Un suelo pobre en nitrógeno tendrá una vegetación escasa. Entonces, todos esos elementos que están presentes en el suelo también forman parte de lo que es el ecosistema, porque dependiendo de la riqueza de los suelos, también entonces va a depender la vegetación que va a existir en ese ecosistema. El agua, obviamente, no la podemos dejar atrás en cuanto a su importancia. El agua se encuentra en los ecosistemas en diferentes formas, como lagos, mares, ríos, océanos, o simplemente como la lluvia o las nubes en estado gaseoso. También tenemos que en las zonas frías, en los ecosistemas fríos, donde la altitud y la temperatura son muy altas, perdón, donde cuando el ecosistema está en una altitud muy por encima del nivel del mar y la temperatura es muy baja, entonces vamos a poder apreciar la presencia de lo que es la nieve, también el granizo, que entonces es esta agua en estado sólido. La cantidad de agua que hay en los ecosistemas es de gran importancia para la vida de los organismos que viven en ellos. Obviamente en los desiertos también hay poca cantidad de agua, vamos a ver una disminución en lo que es la biodiversidad de los desiertos. Allí van a estar incluidos solamente aquellas especies que han logrado adaptarse a la escasez de agua, como los cactus, como los camellos, tenemos algunos escarabajos, serpientes, que han logrado adaptarse, pero como el agua es escasa, no vamos a ver la misma biodiversidad que en un clima tropical, en un bosque, en una sabana incluso. La presión atmosférica también juega un papel importante. La presión que el aire ejerce sobre la Tierra, a esto se le conoce como presión atmosférica y aumenta cuando mayor sea la altitud. Sabemos que mientras mayor sea la altitud, mayor va a ser la presión atmosférica. Si la presión atmosférica varía, también lo hacen las cantidades de oxígeno. Recordemos que también a mayor altitud, mayor presión y disminuye el oxígeno. Por eso que cuando estamos en una montaña muy alta nos cuesta respirar. Entonces, varían también la cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono y de vapor de agua presentes en el aire. Estos gases constituyen cada uno un factor abiótico, es decir, que estos gases que están presentes en el ambiente también forman parte de lo que son los factores abióticos de un ecosistema.
Dice, en los ecosistemas marinos la presión del agua genera una fuerza que crece conforme aumenta la profundidad. Aquí también, mientras a mayor profundidad, la presión del agua va a ser más fuerte y sabemos que en los océanos donde la profundidad alcanza unas dimensiones bastante profundas, la diversidad va disminuyendo también, la diversidad biológica va disminuyendo de acuerdo a esta presión que genera el agua. Ok, pasamos entonces a lo que son los factores bióticos. Tenemos que son los organismos que integran el ecosistema, es decir, las plantas, los animales, las personas, desde lombrices, desde parásitos, bacterias, todos estos son parte de lo que son los factores bióticos de un ecosistema y estos se van a clasificar de acuerdo a su forma de nutrirse. Entonces tenemos que los primeros son, como les estaba diciendo, los organismos productores, que también son llamados organismos autótrofos. Autótrofos viene de que ellos mismos elaboran su propio alimento. Auto viene de uno mismo y trofos viene de alimentación. Entonces, estos organismos fabrican sus propios alimentos, por eso que se les llaman productores. Y en esta categoría vamos a encontrar lo que son las plantas, ¿ok? Las algas verdes también. Tienen esa capacidad de, mediante su metabolismo, producir las sustancias que ellas mismas necesitan, empleando la luz solar como fuente de energía. Aquí tenemos entonces, como ya lo dije, las plantas, las algas y varios tipos de bacterias que son fotoautótrofas, ¿ok? El siguiente renglón encontramos a lo que son los organismos consumidores, también llamados organismos heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofos? Entonces, que no tienen esa capacidad de fabricar sus propios alimentos, sino que necesitan consumirlos del medio que los rodea. Y en esta categoría de consumidores vamos a encontrar lo que son los herbívoros, los carnívoros. Sabemos entonces que los animales herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas o sus productos y los carnívoros entonces se alimentan de los herbívoros. También tenemos lo que son los omnívoros que se alimentan de ambos, tanto de plantas como de animales. Entonces, estos organismos, como lo dije, son incapaces de fabricar su propio alimento y necesitan entonces obtenerlo de otros organismos. Aquí encontramos a los seres humanos, a los animales, los hongos, algunos protozoos y algunas bacterias. Luego en el siguiente renglón entonces están lo que son los organismos descomponedores, también son llamados desintegradores porque esa es su función, ¿ok? Descomponer la materia ya muerta, los organismos que ya han muerto o los tejidos, de pronto plantas que tengan tejidos muertos o frutos, ellos se encargan entonces de descomponer todo lo que es la materia muerta. Entre este grupo vamos a encontrar algunos hongos, algunas bacterias y a pesar de que encontremos lo que son los carroñeros que se encargan de consumir también la carne en descomposición, ellos no entran dentro de este grupo, sino que entran en el grupo de los consumidores. Entonces ya en este grupo se encuentran específicamente los que son los hongos y las bacterias que se encargan entonces de descomponer la materia muerta. Y de esta manera entonces damos fin a lo que son los ecosistemas, lo que son, perdón, los factores abióticos y los factores bióticos. Hay diferentes tipos de ecosistemas, ¿ok? Como lo vemos en las imágenes. Desde un árbol puede ser un ecosistema, un charco de agua puede ser un ecosistema. ¿Por qué? Es porque si ahí hay de pronto lombrices, bacterias, ahí está el agua, está la luz solar, son muchas condiciones que están relacionándose en ese lugar allí, entonces eso puede ser un ecosistema. Entonces tenemos también lo que son los macroecosistemas, como ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, ecosistemas urbanos, pero cualquier lugar donde esté presente organismos y la interacción de estos organismos con el medio que los rodea, a esto se le conoce como ecosistema, ¿ok? Incluso
nosotros podemos decir que nuestra casa es nuestro ecosistema porque estamos relacionándonos allí nosotros los seres humanos y también podemos ver incluso de pronto arañas, insectos. Estamos allí en una relación constante en un lugar determinado, está influenciado por lo que es de pronto el viento, la temperatura, la altitud, entonces hasta nuestro hogar puede ser una un ecosistema, desde algo tan pequeño como un charco hasta algo tan grande como un océano, entonces son ecosistemas. Bueno, con esto doy por terminado este tema. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues ya saben que estoy a la orden por el interno. Deseo que todos estén muy bien, que Dios los bendiga.